tienes que ponerte de pie, ¿verdad? Para que puedas tomar aire y cantar fuerte al Señor, cantar con ganas. Vamos a cantar ese himno titulado Oh Señor, heme aquí. Oh Señor, heme aquí. Oh Señor, heme aquí. Vamos a cantar ese himno. Oh Señor, heme aquí. Mejor conocido también como doy mi vida a ti, Señor. Pueden tomar asiento, qué bendición, ¿verdad? Bueno, además está decirle, mis hermanos, la mayoría somos siervos, ¿verdad? Que pongamos nuestro teléfono en VibraCall para que si entra una llamada de emergencia la atendamos en la parte de afuera. Y bueno, vamos a prestar atención y vamos a recibir con un aplauso de cariño, ¿verdad? Porque la gloria es para Dios, al pastor Guillermo Ávila para que nos enseñe. Amén. Bien, buen día mis hermanos, el Señor les bendiga. Estoy tan contento de estar aquí en la casa del Señor. Es un gozo estar aquí en Santa Teresa y saber que la gracia del Señor también llega a este lugar, amén, porque el clima está fresco, ¿verdad? Estamos en un tiempo de gracia, de verdad, porque yo he venido en otros tiempos, bueno, ustedes también imagino, donde uno se siente más cerca del infierno en estos lugares, pero gracias al Señor por este tiempo precioso. Es un tiempo bueno, ¿verdad?, para reunirnos y compartir aquí la palabra del Señor. Bien, quiero que vaya a su Biblia, por favor, al libro de Mateo. Vamos a estar leyendo allí esta mañana. Me dieron el tema acerca de la necesidad de preparar obreros para la obra del ministerio, pensando en misiones. Y vamos a ir justo a este pasaje, Mateo capítulo número 9, por favor, y si lo tienen se ponen de pie una vez para dar la lectura. Mateo capítulo 9 y el verso número 35, Mateo 9, 35.
¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Mateo 9:35. Vamos a dar lectura allí todos juntos. 1, 2, 3. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, este pasaje emblemático de lo que es la obra misionera, especialmente porque viene del corazón de nuestro Salvador, de su experiencia aquí mientras estuvo caminando en la tierra, y lo que él aquí nos deja ver en esta expresión al final de ese pasaje, el verso 38, donde él dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor está manifestando la necesidad de obreros para la obra de Dios, para el ministerio. Él, que vino como el primer misionero y nos dio ejemplo de lo que es verdaderamente un misionero, en este contexto él habla a sus discípulos y le presenta esta necesidad y le dice: rogad al Señor de la mies para que él envíe más obreros aquí a su mies. Y quiero hablarles hoy tres cosas aquí importantes para que nosotros podamos también tener ese sentir y esa necesidad en nuestros corazones de que el Señor pueda enviar más obreros. Cómo preparar obreros para la obra del ministerio. Vamos a orar y pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre, te damos gracias por darnos este día especial y todo lo que vamos a estar aquí mirando en tu palabra. Rogamos que a través de ella pueda ministrar nuestros corazones. Toma el control, Señor, de todas las situaciones, que podamos así glorificarte en todo lo que hacemos. Ayuda a nuestros pensamientos, en nuestros corazones, estar enfocados en tu verdad. Háblanos por medio de tu Espíritu, que esa llama de la obra misionera siempre esté allí encendida en nuestros corazones. Y gracias por esta conferencia que sirve para ese propósito también. Te ruego así que cada parte, Señor, sea dirigida por ti y para ti. Nos rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, ese video que acabamos de ver es una buena introducción para este pasaje que estamos aquí hoy viendo, acerca de la necesidad de enfocarnos en la obra misionera como algo que debe ser el corazón de la iglesia, la razón de ser de la iglesia, la razón por la cual nosotros estamos aquí en esta tierra. Es porque Dios tiene un plan, un proyecto, una obra de alcanzar a todo el mundo con el evangelio de Cristo. Es el plan de Dios que está en este tiempo. En un día va a venir por nosotros. ¿Cuántos están ya listos para irse con el Señor? Amén. Pero el plan de Dios no es que nos vayamos nosotros solos, sino que Dios quiere alcanzar a la mayor cantidad de personas para su honra y su gloria. Y eso es lo que llamamos en la Gran Comisión. Y aquí vemos entonces en este pasaje el corazón de nuestro Señor y Salvador, viendo también la necesidad de enviar obreros para la obra del ministerio, porque evidentemente si el plan de Dios es alcanzar al mundo para Cristo, que todos puedan escuchar el mensaje del Evangelio, se necesita de aquellos que puedan ir y predicar. La palabra de Dios dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel del cual no han oído, creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Evidentemente hay una necesidad de que más predicadores salgan al campo misionero para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Que vayan al frente de la obra del Señor, que se enrumben hacia ese propósito, esa tarea de llevar
el ministerio. Tenemos una mosca aquí rebelde, hermano. No sé por qué las moscas detectan cuando uno no se baña. No lo digo por mí, lo digo. Algunos dirán, ¿seré yo, Señor? ¿Verdad? Pero evidentemente para hacer la obra, hermanos, se requiere de aquellos que van a ir al frente. Y quiero hablar acerca de eso, de la necesidad de obreros para hacer la obra misionera. La petición aquí del Señor es clara porque Él está pensando en las multitudes, en su necesidad, por supuesto, de salvación. Él dice allí que las veía como ovejas sin pastor, por supuesto, o gente que iba rumbo a la condenación eterna. Y su petición fue rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Más obreros a su mies. No simplemente más creyentes. No es para enviar más creyentes simplemente a la obra de Dios, o gente que dirija la música, gente que ayude en la iglesia, más sugieres, más maestros de escuela dominical. Siempre se necesita, amén, pastor. En la obra del Señor siempre se necesita más obreros. Allá en nuestra iglesia, ahorita estos meses tuvimos esa necesidad también. Le compartí a algunos pastores porque a un grupo salió de la iglesia para comenzar otras obras. Y salió gente que era maestro, que dirigía, que aquí, que allá. Y en agosto nos estábamos viendo así como que bueno, y necesitamos más maestros, más ayudantes. Y gloria al Señor porque Él siempre suple, amén, para todas esas cosas. De los mismos hermanos en la iglesia, a veces es necesario de que esto pase para que otros que están allí se den cuenta que Dios también los quiere usar a ellos, amén, y los pueda usar. Pero la petición del Señor aquí no es simplemente para que Dios envíe más maestros, más ayudantes, no, sino específicamente para aquellos que van a ir a hacer la obra misionera, aquellos que van a ir a predicar el Evangelio. Y esa era lo que Él quería transmitir a sus discípulos. Y por eso quiero ver aquí tres cosas importantes que hay en este pasaje acerca de nuestro Señor, que nos van a ayudar a nosotros a enfocarnos, a cultivar esta verdad, esta necesidad, porque cada iglesia que piensa en hacer la obra misionera, hermanos, no puede ser simplemente un cliché, sí, decir que sí, hay que ir y alcanzar a todo el mundo con el Evangelio, pero la pregunta es cómo lo vamos a hacer, cómo lo estamos haciendo, y una de esas maneras debe ser a través de preparar gente, de entrenar personas, de tener ese corazón de que Dios pueda enviar más obreros para hacer la obra de Dios, que es alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Dice allí el verso 35, por favor. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice el verso 36, y al ver las multitudes. La primera cosa que quiero resaltar allí es esa palabra ver, porque este pensamiento del Señor aquí, cuando Él pide a sus discípulos y le dice, ustedes deben estar rogando, deben estar clamando al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Ese pensamiento de nuestro Salvador, bueno, parte de aquí, de esta experiencia, como dice el verso 36, y al ver las multitudes. Y es porque la iglesia y el creyente que se va a enfocar en la necesidad de que Dios nos dé más obreros, más siervos, más pastores, más predicadores, más misioneros que puedan salir a hacer la obra de Dios, va a comenzar con la visión que tengamos al ver las multitudes. Y es porque nos hace falta a nosotros también ver algo que la iglesia nunca debe perder, algo que la iglesia debe cultivar, es siempre la visión de la obra misionera. Y eso se logra a través de el poder ver las multitudes, pero ver las multitudes con este enfoque de la obra misionera. El Señor Jesús le decía también allí en Juan capítulo 4, por favor, este pasaje importante también acerca de las misiones, en Juan capítulo 4 y el verso número 35. ¿Llegaron allí, hermanos? Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, y él les dijo,
Alzad, ¿qué dice? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El versículo anterior, él les decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la razón por la cual yo estoy aquí, decía el Señor. Mi alimento, mi comida, mi sustento, lo que yo debo enfocarme, en lo que yo debo trabajar, es el poder hacer la voluntad de aquel que me envió, que yo pueda acabar con la tarea que Él me ha dado. Y cada creyente también tiene que estar ocupado, hermano, y debe ser tu comida también siempre hacer la voluntad de Dios. Cada iglesia que Dios nos ha dado debe también ocuparse en hacer la voluntad de Dios. Debemos entender esta verdad, como veíamos allí en ese video, de que no estamos haciendo nada, hermanos, si no estamos enfocados en el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia, como creyente. Y como iglesia, la razón por la cual estamos aquí es para que las personas puedan escuchar el evangelio, el mandamiento del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y nuestro Salvador tenía ese enfoque desde que Él llegó aquí a la tierra. Y qué triste es, porque muchas iglesias verdaderamente a veces, hermanos, perdemos el enfoque de la razón por la cual estamos aquí. Muchos cristianos a veces perdemos el enfoque de la razón por la cual estamos aquí en la iglesia y nos involucramos en las cosas temporales y pasajeras de este mundo y nos enredamos en las circunstancias que estamos viviendo. Hay cristianos e iglesias que hasta se involucran en cosas necias, hermanos, como la política, cosas huecas, cosas vacías. Hay cristianos e iglesias que se enfocan en cosas materiales, que su único propósito es tener de repente un templo grande o una iglesia grande. Hay gente que está pensando en la obra de Dios y lo que sueña es con tener un templo bien grande, bien bonito y un montón de gente a quien predicarle. Pero la verdad es que Dios, hermano, tiene un propósito superior para nosotros, y nuestro propósito es que podamos alcanzar a todo el mundo con el evangelio de Cristo. Jesús decía, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y entonces les dice a ellos aquí en este pasaje, alzad vuestros ojos, alzad vuestros ojos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque muchas veces caminamos así mirando hacia el piso. Muchas veces caminamos encerrados en las circunstancias que tenemos, en los problemas que tenemos, en las necesidades que hay. Ciertamente hay necesidades y no tenemos una mente abierta, no tenemos una vista amplia, un horizonte grande de lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros en este propósito de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Habemos creyentes que tenemos una vista corta. Hay iglesias que tenemos una vista corta. Sucede algo así parecido como alguien que nunca ha salido de su lugar, o alguien que nunca ha salido de su entorno. No sé si usted se ha dado cuenta de alguien que gente estuvo siempre metida en su barrio, llamémoslo así, pues, en su comunidad, y nunca salió a la ciudad, y nunca estuvo en una ciudad grande, y nunca estuvo en un lugar fuera del país. Su mente es corta, su vista es corta. Lo que él pueda soñar, lo que él pueda planificar va a ser algo corto. Estos días un joven de nuestra iglesia tuvo la oportunidad de viajar y estuvo por allá por España, y entonces llegó y estaba contándome y todo emocionado de cómo fue llegar allá a España y todo lo que vio y viajar para allá, y sí se nota la diferencia cuando alguien sale del país. No sé si usted lo ha podido ver. Cuando alguien sale del país no vuelve siendo el mismo. Cuando alguien sale del país, ¿verdad?, y llega otra vez aquí al sector, a su casita, al barrio,
se encuentra como que encerrado aquí, ¿verdad? Y no me hallo aquí cómodo otra vez haciendo lo mismo. No, yo estoy aquí nada más unos cuantos meses y ya quiero irme a hacer otras cosas. Ya quiero, ¿por qué? Porque su mente se amplió, su vista creció, el panorama de las cosas que puede hacer, de las cosas que puede emprender, ya ahora es distinto, tiene una mente amplia. Y el Señor aquí le dice a sus discípulos, en cuanto al hacer la voluntad de Dios, Él les dice a ellos: ustedes deben alzar vuestros ojos. Alza tus ojos, deja de estar solamente mirándote allí en las circunstancias que tú estás, en tu iglesia, en tus necesidades, en tus enfermedades, en la provisión de esto. Hermanos, hay una obra grande que hacer para el Señor. Hay un ministerio grande que hacer para el Señor. Y nuestra mente tiene que ser abierta, nuestros ojos tienen que ser abiertos, porque la necesidad de la obra misionera, de pensar en que Dios da más obreros, envía obreros para hacer tu obra, para que el evangelio llegue a todas partes del mundo, comienza con ver. Dice el pasaje que Cristo, al ver las multitudes, él ya estaba figurando eso, y en su corazón ya estaba el pensamiento, la necesidad del Señor: envía más obreros. A la verdad, la mies es que es mucha. Y la verdad, la mies es mucha. Y necesitamos más obreros, tantos lugares aquí en nuestra Venezuela, y que necesitan la predicación del evangelio. En estos días estaba viendo unos videos de una pareja, hermanos, que estaban viajando desde, no son creyentes, andaban en bicicleta. Me llamó la atención porque venían desde Canadá, bajaron a Estados Unidos, imagínense todo el recorrido, bajaron desde Canadá, Estados Unidos, México, pasaron por Centroamérica en bicicleta, llegaron hasta Argentina. Desde Argentina se regresaron para arriba otra vez, para acá, pasaron por Brasil, llegaron a Venezuela, llegaron aquí a Venezuela, estuvieron en el oriente, fueron por cada pueblo, llegaron aquí a Caracas y andaban en bicicleta, una pareja, con sus mochilas y sus cosas. Y en mi mente estaba el pensamiento de esos tiempos antiguos, de esos predicadores itinerarios que andaban por allí predicando el evangelio. Ellos se estacionaron aquí en el oriente, estuvieron 3 semanas allí en el oriente, y ahí usted sabe, pero son personas que obviamente lo que agarré de ellos es que sí se puede hacer, hermano. Sí se puede hacer, andar y predicando el evangelio en 3 semanas. Esta semana, el miércoles ayer, estábamos hablando de eso en la iglesia, en la enseñanza, de que como Pablo comenzó la iglesia en Tesalónica, y no vamos a leerlo allí por tiempo, pero en Hechos capítulo 17 habla de que él por 3 días de reposo consecutivo predicó el evangelio en ese lugar. Y mucha gente fue salva, hombres, griegos, mujeres, nobles, bastante gente salva. Y luego llegó los judíos, levantaron unas contiendas, unas cosas, y sacaron al apóstol Pablo, y finalmente llegó a Berea, y después de Berea él siguió su camino, ¿verdad? Y después fue a Atenas, y desde allá, ¿verdad? Atenas, él estaba preocupado, y desde allá pasó a Corintio y le escribe la carta a Tesalonicenses. Fue una iglesia que comenzó en 3 semanas. 3 semanas predicando el evangelio, para que Dios hiciera la obra, y en ese lugar, en esa ciudad, se levantara una iglesia, gente convertida. Hermanos, necesitamos gente que quiera hacer la obra de Dios, que Dios los llame para hacer, para ir, porque hay mucha necesidad en nuestro país y fuera de nuestro país de predicación del evangelio. Pero hay iglesias y hay creyentes que tienen su vista cerrada, hermano, corta, cerrada. Y hoy día, para ser un misionero tiene que tener toda la comodidad, todo el presupuesto, todos los recursos para poder ir a hacer la obra de Dios. En este tiempo se ha perdido la visión. En los tiempos antiguos, hermano. Bueno, hablando de tiempo antiguo, aquí está el patriarca. Pregúntele al patriarca Natera, ¿verdad? Con todo el respeto.
y admiración que tenemos por este siervo de Dios. ¿Cuántos años, pastor? Sirviendo al Señor, ¿ya? Imagínense. Pero en los tiempos antiguos, pregúntale cómo se batía el cobre, cómo se hacía la obra de Dios. Lea historia, leamos historia, cómo eran los predicadores de antes, cómo eran los misioneros de antes, hermano, de antes. Pero hoy día estamos menguados, estamos bajos, estamos escasos, hermanos, para hacer la obra de Dios. No tenemos obreros y mucho tiene que ver con que nuestra vista está corta. Nuestra vista está encerrada aquí en las cosas que estamos viviendo, atravesando necesidades y circunstancias. Y por eso el Señor les decía: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya está la necesidad creada, ya hay gente lista ya para escuchar el Evangelio. Alza tus ojos. Y debemos motivar a nuestra gente, y debemos nosotros mismos, la iglesia, estar motivados siempre con la obra misionera. Pero en primer lugar, hermano, se trata de la vista. ¿Dónde está tu visión? ¿Tienes una visión, hermano, misionera? ¿Tienes un plan para misiones? ¿Tienes en tu mente algo de cómo vas a hacer la obra de Dios? Si no es así, nunca vas a orar para que Dios te dé más obrero para la obra de Dios. Te vas a conformar. Tú vas a pensar que estás bien. No estamos bien, hermanos. Si no estamos enfocados en misiones, no estamos bien. Vuelve conmigo ya al pasaje, porque la segunda palabra que quiero enfocar aquí esta mañana está allí en ese mismo verso 36, que dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Esa expresión de nuestro Salvador diciendo: rogad. Si puedes ahí ver la expresión en Él, cuando Él transmite esa necesidad de rogar, o sea, pide, suplica, pide, clama al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Hermano, viene de un corazón que estaba lleno de compasión. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. Esa palabra compasión es una palabra que significa un sentimiento que brota de las entrañas, de lo más profundo, de adentro tuyo, de tu corazón, tus entrañas, de lo más profundo. Y es que nuestro Señor tuvo compasión de las multitudes. Era su carácter, pero era algo que repelía al carácter de los hombres y las generaciones de ese tiempo, como también en nuestro tiempo. Si algo se ha perdido en nuestras iglesias, si algo se ha perdido en nuestra gente, hermano, es la compasión, es la empatía con las necesidades de las personas, de entender que la gente tiene necesidades. La palabra compasión significa tú sentir, tú tratar de tener ese mismo sentimiento de lo que la persona está viviendo. Por eso usamos la palabra empatía, que significa ponte en el lugar de, trata de percibir cómo se siente esa persona, trata de entender cómo está pasándola. Y por eso dice que al ver las multitudes, Él las veía como ovejas que estaban desamparadas, ovejas perdidas. Veía a la gente como ovejas perdidas, y esa empatía fue lo que dio lugar aquí a esa expresión del Señor que dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Pero encontramos más bien generaciones secas, gélidas, sin sentimiento, sin empatía por los demás. ¿Cómo hemos de hacer la obra de Dios? ¿Cómo hemos de motivarnos para salir a hacer la obra de Dios si tenemos un corazón seco, duro, áspero, hermano, en cuanto a las necesidades de la gente que está alrededor? Cristo, nuestro ejemplo de compasión. Cristo tuvo compasión. No vamos a ver todos estos pasajes, pero vea conmigo allí el libro de
el capítulo 15, por favor. Encontramos allí al Señor obrando de una manera especial. El verso 32 dice: y Jesús, llamando a los discípulos, dijo: tengo que, hermano, compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Tengo compasión por la gente. O sea, Él no simplemente hacía la obra de predicar el evangelio y darles el mensaje a las personas, sino que Él se identificaba con la gente allá afuera y desde sus entrañas, porque la palabra compasión significa ese sentimiento desde adentro. Él decía: tengo compasión de la gente porque ya tienen varios días con nosotros y están sin comer. Y tú sabes lo que significa estar sin comer: pasar hambre, tener la necesidad y no tener nada para comer. Cristo se ponía en el lugar de ellos. Por eso nuestro Dios es un Dios de compasión. Y cuando Él dijo: quiero que oren, que rueguen al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies, hermano, viene de un corazón del cual tenía compasión. Un creyente que no piensa en la obra misionera no tiene compasión. Una iglesia que no se enfoca en la obra misionera no tiene compasión, no tiene ese dolor en su corazón. Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice allí en ese pasaje que Él andaba sanando a los enfermos. En Hechos capítulo 10 y verso 42 dice que nuestro Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo ungido por el Espíritu Santo de Dios y estaba ocupado en libertar y ayudar y sanar a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Él se identificaba con ellos. Pero sabe que la cultura en este tiempo no era así, especialmente la de los fariseos. Los fariseos no veían eso bien del Señor. ¿Se acuerdan que ellos decían: oye, este no es el maestro, pues? ¿Qué hace el maestro sentado con estos publicanos y pecadores? Si Él supiera quiénes son esa gente, la clase de gente que son, Él no andaría con ellos. Ese espíritu de los fariseos, hermano, también se pasea en nuestras iglesias hoy día. En una iglesia que no piensa en las necesidades de la gente, la necesidad espiritual, la necesidad física que ellos tienen, la necesidad de salud física y de hambre también que la gente tiene. Una iglesia que no tiene compasión por la gente. Usted y yo necesitamos esa compasión de Dios, porque nuestra tendencia es hacer así como los fariseos, a mirar por nosotros mismos, a ocuparnos de nuestro yo. Y aquí estamos bien, y gloria al Señor, estamos bien, y la estamos pasando bien, y estamos comiendo bien, y damos gracias al Señor que nuestro país, Venezuela, a pesar de todo lo que estamos viviendo ahorita, por lo menos, hermano, no estamos tan graves como otros en otros lugares, otros sectores, hermanos, que están pasando tanta necesidad. Y nosotros aquí en Caracas y Santa Teresa, bueno, como dijo el pastor, gloria al Señor porque comimos bien. Amén. Ayer tuvimos una cena en la iglesia también y comimos sabroso. Pero gracias al Señor. Pero es inevitable pensar de que hay gente que no tiene para comer. A veces en la misma iglesia hay gente que no tiene para comer. Aquí. ¿Y cómo podemos tener un corazón tan duro, tan seco hacia las necesidades de los demás? Hermanos, nunca vamos a entender la obra misionera si tenemos un corazón así tan gélido. Los estoicos, en este tiempo también bíblico, los estoicos, esos que eran los pensantes en este tiempo de esa cultura griega, ellos decían que la divinidad no puede mezclarse con la humanidad, porque la divinidad no puede ser influenciada nunca por las necesidades de los hombres. Los estoicos, ellos pensaban de que era imposible que una divinidad tuviera sentimientos, así como nuestro Señor, que se compadecía de las multitudes. Pero también hay muchos estoicos aquí también, en nuestra generación, porque hay personas que no tienen compasión por la obra de Dios. Si no hay compasión por la obra de Dios, hermano, no hay misiones. Porque ¿cómo te vas a levantar a ir a ayudar a quién? ¿Ayudar a quién?
Más gozo hay en el cielo delante de los ángeles, dice, cuando un pecador que se arrepiente. ¿Sabes que hay personas, especialmente en estos tiempos bíblicos, que podrían decir más bien que hay gozo en el cielo cuando un pecador es destruido? Eso puede venir nada más de un corazón que está cero en compasión. Y pasa en el cristianismo. No solamente son los fariseos, no solamente eran los estoicos y Plutarco y todos esos filósofos antiguos que pensaban que Dios era imposible que fuese conmovido por la necesidad humana, sino que también pasa en el cristianismo. Y hoy día estamos viviendo eso. ¿Sabe una de las cosas que matan? Nosotros sabemos estos pensamientos de quién es Dios para ti. ¿Cuál es el carácter de Dios, hermano? ¿Cómo tú miras a Dios? Por eso es que nosotros pensamos de estas filosofías modernas, de este pseudo-calvinismo moderno, hermano. ¿Tú sabes por qué el calvinismo es un veneno, hermano, que mata a las iglesias? Porque el calvinismo te presenta a un Dios que está afuera. El carácter de Dios lo distorsiona. Imagínate, para decir que Dios no ama a todos los hombres. Imagínate, para llegar a pensar de que Dios creó a gente para que fuese rumbo al infierno. Para llegar a pensar de que Dios se goza, de que Dios está esperando con ansia la destrucción de los impíos, porque Dios aborrece a los impíos. ¿Tú has escuchado esos pensamientos, hermano? Eso llegó a nuestra iglesia. Estuvimos batallando con eso hace poco en nuestra iglesia. Y una de las cosas que a mí me rebotaba de este asunto era precisamente eso, porque era lo mismo que pasó en la iglesia en el siglo XVIII, cuando Charles Spurgeon, un famoso predicador bautista, Charles Spurgeon decía estas palabras, y hay un mensaje que yo no creo mucho en estos asuntos de conspiración, pero a veces, como dicen por ahí, de que vuelan. Porque yo recuerdo cuando yo estaba todavía estudiando, joven, muchacho, y estaba estudiando estas doctrinas y cosas, Charles Spurgeon predicaba, y él decía, en una predicación que yo recuerdo se llamaba Suenen las campanas. Y él decía que iban a llegar un tiempo en el cual el hipercalvinismo, él temía en su corazón con el hipercalvinismo. Porque el hipercalvinismo son aquellos que creen en una doble predestinación. Y él decía que ese hipercalvinismo iba a matar y iba a secar el cristianismo. Y ciertamente después de que murió Charles Spurgeon, en 1870, 80 por ahí que murió el hombre, fue que vino el declive de la obra de Dios. Ese apagón tremendo de la obra del Señor. Y es que con razón va a llegar, porque una de las cosas que se transmiten en estas filosofías calvinistas, hermanos, que este calvinismo de hoy no tiene nada que ver con el calvinismo antiguo. Este calvinismo de hoy está disfrazado, que se llama reformado y todas estas cosas, hermanos, le ponen esos títulos, pero eso no es más que el mismo hipercalvinismo. No tiene nada que ver con el calvinismo antiguo y las doctrinas antiguas, porque ese hipercalvinismo lo que busca precisamente es apagar en el corazón del creyente la necesidad, la urgencia, la compasión de nuestro Salvador, que al ver las multitudes decía: rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Porque veía a la gente y se identificaba con ellos, con su sufrimiento, con su dolor, porque nuestro Dios es un Dios de amor, hermano. Es un Dios de amor, es un Dios que Él tiene compasión por la gente. Pero estos pensamientos hiper, hermano, que han llegado y que están llegando, tengan cuidado ustedes también en sus iglesias, que te van a decir así fríamente: no, Dios no ama a todas las personas. Porque la palabra, y se ponen todos científicos, pues, las palabras todo aquí, tú sabes, aquí, Dios no ama a todas las personas. Y es más, te dice, tú lo puedes buscar ahí en internet, con un corazón todo seco y frío: Dios aborrece al impío. Dios aborrece al impío.
y está esperando su destrucción. Así te lo dicen. ¿Sabe qué crea eso? Un pensamiento de que Dios está enojado con la gente allá afuera. Un pensamiento de que Dios no ama a las personas, y cuando la gente que es mala de por sí, porque todos somos malos, amén, todos somos pecadores y todos ofendemos al Señor, pero nuestro Dios que es perfecto, hermano, porque Dios es perfecto, Dios es amor, amén, y Dios también es justicia y es fuego consumidor, y Dios puede amar al hombre perdido y también puede odiar al pecado que él practica, y a él por lo que él está haciendo en ese momento. Dios es perfecto. Pero tú y yo, hermano, es como que usted enseña a su niño y lo prepare y lo críe así: hijo, cuídate de todo, ¿sabes? No confíes en nadie. En nadie. Ni en la misma iglesia. Ni en el pastor, ¿no? Porque, mira, yo he escuchado, lo he visto. Y aquí en la iglesia, mira, cualquiera puede ser un pervertido, ¿sabes? Cualquiera aquí en la iglesia. Así que ten mucho cuidado. No dejes por ahí tu cartera ni nada. Y especialmente esos que vienen de La Guaira. Ten cuidado de ellos, ¿sabes? Si usted entrena a su hijo de esa manera, hermano, ¿qué te cree que va a sembrar en el corazón de ese muchacho? ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué te cree? Que va a llegar aquí a este lugar y cuando mire a la gente, ahí está. Y eso que vino de La Guaira, ese fue el que me dijo que me cuidara. ¿Y usted cree que se va a acercar a saludarlo con cariño, con amor? ¿Usted cree que no, hermano? Lo va a saludar con sospecha, ¿verdad? Si te vi no te conocí, y si vas, ojalá que te caiga por esta escalera miserable. Sí, hermano, porque imagínese así, solamente para ilustrar lo que sucede cuando estas filosofías llegan y te dicen que Dios no ama a todos los hombres. No vas a tener compasión por la gente, hermano. Vas a ver gente sufriendo allá. ¿Cuántos han visto gente sufriendo por hambre, hermano? Allí en donde están ahorita pasando hambre, en Gaza, ¿ves? Ves a la gente ahí sufriendo, buscando algo para comer con sus peroles, los niños en la calle. Hermano, y qué corazón tan frío y tan apagado puede decir, bueno, se lo merecen. ¿Qué, hermano? Qué corazón tan frío, tan duro puede decir, se lo merecen porque ellos no aman a Dios. ¿Acaso tú lo amabas antes? Amén. Se lo merecen porque ellos son enemigos de Israel. Sí, claro que son enemigos de Israel. Pero, ¿cómo tú los ves a ellos? Esa gente que estaba allí, que dice Jesús, al ver las multitudes, ¿acaso no sabía él, hermano, que esos mismos que estaban ahí eran los mismos que iban a decir unos meses, años más adelante, crucifíquenlo, crucifíquenlo? ¿No sabía él eso, hermano? Sí lo sabía, él es Dios, amén. Pero él, al ver las multitudes, dice que tuvo compasión. Si no hay compasión, hermano, no hay misión. No vas a encontrar gente en tu iglesia que quiera decir, pastor, yo quiero ir a predicar allá, quiero ir a aquel país, quiero ir a aquella nación, porque hay gente que está necesitada, hay pueblos que no conocen a Cristo, hay pueblos que están embargados por la idolatría, por la brujería, la santería, y el mensaje de Cristo es el mensaje que los puede liberar. Yo quiero ir para allá. Hay gente que está pasando necesidades físicas y necesidades, y yo quiero ir para ayudarlos a ellos, para hacer de bendición. Vas a encontrar muerto ese pensamiento en las iglesias. Necesitamos orar y decir, Señor, envía más obreros a tu mies. Pero primeramente hay que tener compasión, hermanos. La compasión que tenía nuestro Salvador. Si tú no tienes compasión, si no tenemos compasión, y tú y yo somos iguales, hermano, tenemos que chequearnos, porque a veces estamos en un mundo que nos endurece, y nada más piensas en ti mismo, y no vemos a la gente como gente que realmente necesita del Señor. La compasión. Y en tercer lugar,
Vuelve al pasaje. En Mateo capítulo número 9. En tercer lugar dice el verso 37, entonces dijo a la multitud, a la verdad la mies es mucha, así hay mucha necesidad, los obreros son pocos, esa es una realidad, hermano. Pero las palabras del Señor fue, que dice, rogar, rogar pues al Señor de la mies, en el verso 38. Y esta palabra rogar, hermano, implica una dependencia completa del Señor. Quiero que entiendas esto bien, hermano, porque dice el Señor que a la verdad la mies es mucha, hermano, y de verdad hay tanta necesidad, nada más aquí, ¿verdad? A nuestro alrededor, nuestras ciudades. Nosotros allá apenas estamos celebrando que estamos comenzando una iglesia en Caucagua, el hermano está en Guatire, pero usted sabe lo que nos hace falta para allá. Para allá, pueblos enteros, sin nadie que les predique el evangelio, hermano, sumergidos en tanta necesidad, tanta miseria, tanta gente muriendo. La verdad, la mies es mucha y los obreros son, ¿qué, hermano? Pocos. Y la verdad es que cuando miramos, yo miro en mi iglesia y yo digo, pastor, ya quisiera tener a alguien para enviarlo, para que fuese a Higuerote, a comenzar una iglesia en Higuerote. Quisiera tener a otro más para enviarlo a que fuese a Barcelona, porque necesitamos una iglesia ya en Barcelona que predique el evangelio. Y eso es lo que nos da, hermano, por un lado es la impotencia, porque aquí el Señor, al ver las multitudes y ver que la mies es mucha y los obreros son pocos, hermano, el Señor lo que nos dice es rogar. O sea, ora. O sea, dobla rodillas. O sea, dependencia. Porque no es en tus fuerzas, no es en mi fuerza, no es en mi capacidad, no son nuestros métodos, hermano, no es la manera. Pastor me dio este tema para enseñarlos cómo entrenar obreros, y la verdad les voy a decir que no hay nada no hay nada más que esto, hermano, porque eso no depende de nosotros. En verdad quisiera yo, ¿cuánta gente no ha pasado por mi iglesia? ¿Cuántos jóvenes han pasado por nuestra iglesia? ¿Cuántas jóvenes han pasado por nuestro instituto y se han graduado? Y jóvenes que uno puede decir, wow, este se ve un buen prospecto para servir al Señor. Wow, tiene tremenda madera para servir al Señor y puede hacer una obra para Dios. Y uno dice, oh, y este puede ser. Quisiera uno tener esa varita mágica y decir, ¿verdad? Bueno, tú eres el que vas a ir para Higuerote, ¿verdad? Y tú mismo, tú vas a ir para Barcelona. Quisiera uno tener esa varita mágica. Pero llegamos a esta realidad. El mismo Señor dice, la mies es mucha, los obreros son. Y ese versículo está escrito allí desde que Él lo dijo y no ha cambiado. La verdad no ha cambiado y no va a cambiar, ¿sabes? No va a cambiar porque Dios quiere que nosotros podamos entender que eso es algo que depende de Él. Y por eso Él dice, tú lo que tienes que hacer, sí, ocúpate en esto que hemos hablado, tener ese corazón del Señor, pero para que tú puedas más bien entonces rogar, debes entender que dependemos, hermanos, 100% de Dios. Si tenemos la visión correcta de la necesidad de que el Evangelio sea predicado en todas partes del mundo, hermano, lo que debemos hacer es rogar, Señor, para que Él envíe obreros a su mies. No poder tratar nosotros de montarnos en una carrera y tratar nosotros de hacerlo a nuestras manos, porque ya hemos probado eso sí bastante. Cuando uno va desesperado y trata, ¿verdad? Nuestro hermano Tony, que acaba este año de asumir allá en Caucagua, como pastor allá en Caucagua. Bueno, hermano Tony, ustedes lo conocen, estuvo anoche ayer, ¿no? Viene para acá hoy. Hermano Tony, desde que llegó a la iglesia, ha sido un hombre fiel. Por la gracia del Señor, y ha permanecido y ha sido un hombre siempre en la iglesia, ejemplar, y trabajando y conmigo aquí y para allá. Y ustedes no saben cuántas veces muchos siervos me decían, pastor, ¿y cuándo va a soltar?
¿Cuándo vas a soltar al hermano Tony? Como si yo lo tuviera amarrado. Y siervos de Dios me decían, pastor, aquí hay una iglesia que está comenzando, necesitamos un pastor, y qué tal que Tony, que eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Eso depende del Señor de la mies. Yo puedo orar, pero si Dios dice no, es no. Porque sabemos cuánta gente ha fracasado en esa carrera de agarrar al primero. No, tú estás listo, papá. Tú pareces. Ya te sabes hacer nudo de corbata. Ya estás listo para predicar. Este mismo es. Llévenselo. ¿Cuántos errores no hemos cometido así, hermano? Que allí van y cataplum, fracasa. Gente que nada más se sabe el plan de Romanos, los 4 versículos para evangelizar. Ya está listo para ser pastor. Tú mismo eres. Vete y que el Señor te ayude. Hermano, eso es negligencia, imprudencia, desespero por querer hacer la obra de Dios. No está en tus manos, hermano. No eres tú, no es tu fuerza, no es tu capacidad, es Dios. Amén. Es Él, es su obra. Él está en control de cada situación. ¿Tú crees que Él no tiene más compasión que nosotros, hermano? ¿Tú crees que Él no puede ver la necesidad más profunda de la que nosotros lo vemos? ¿Tú crees que Él no tiene el poder para hacer cualquier cosa? Él no puede transformar a un hombre como Eros, que nadie daba por él nada, que no servía para nada, que hasta uno pensaba que nunca se iba a casar. Así me decía el pastor Ramírez. Pero ¿tú crees que Dios no puede transformar a un hombre así, hermano? Y convertir su alma, y cambiar su carácter, y darle y equiparlo con todas las cosas que necesita para ir y predicar el evangelio y levantar una iglesia? Dios puede hacerlo, amén. De hecho, Él es el único que puede hacerlo. El único que puede hacer. Pero tú y yo lo que tenemos que hacer es orar. ¿Sabes qué deberíamos tener más bien? Más tiempo de oración, más necesidad de oración. Así que si estamos viendo, si Dios nos da la luz de ver la necesidad de que el evangelio llegue a todas partes del mundo, deberíamos más bien estar orando. Nuestras conferencias misioneras, orar. Porque si hay material, hermano, amén. Hay material en nuestras iglesias. Hay hombres. Aquí está el hermano Olarte. Que usted bendiga, pastor. Hermano Olarte también. Me quito el sombrero delante de este siervo de Dios. Porque a la edad de, lo llamó el Señor. Hace 1 año y medio tenía ¿cuánto? ¿Qué? 63. Mire, a la edad de 62 años, 61 años, lo llamó el Señor para hacer la obra de Dios, hermano, para conducir al pueblo de Dios. Bueno, pero es que esto está en la Biblia. Amén. Lo llamó Dios a Abraham, ¿cómo se llamaba el otro que conquistó la montaña en estos días? A Caleb, ¿verdad? 85 años, hermano. Dios puede. Hay gente en nuestra iglesia, Dios puede. Hay jóvenes, Dios puede. Hay niños, hay adolescentes en nuestra iglesia que Dios puede llamar. La pregunta es, ¿por qué Dios no los está llamando? Y tal vez sea porque nosotros no estamos rogando. ¿Sí está, Capi, que entendiste? Tal vez sea porque nosotros estamos ocupados en tantas cosas y otras cosas aquí, allá, y esto, allá, en vez de estar doblando rodillas y diciendo, Señor, llama, levanta, saca, y Dios lo puede hacer. Pero tenemos que rogar. 3 cosas, hermano, para poder llegar a esta expresión: Señor, envía más obreros. 3 cosas. Primero, hay que ver, que tener la misma visión de nuestro Salvador, una visión misionera. Hay que levantar nuestros ojos y ver la necesidad mundial.
En segundo lugar, hay que tener compasión. Hay que tener un corazón como nuestro Salvador. Si nuestro corazón está frío, gélido, si la gente lo que anda es puro pendiente de sus propios problemas y necesidades y no puede ver la necesidad del otro, de las multitudes, hermano, nunca va a ver la obra misionera. Y en tercer lugar, dependencia. Hay que orar, hay que clamar. No hay varita mágica, no hay método, no hay nada. Es ora. Ora al Señor y Él va a hacer la obra. Amén. Vamos a orar este tiempo. Padre amado, gracias. Gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos en esta conferencia, y en verdad quisiéramos tener, Señor, tu corazón. Al ver las multitudes, al ver este mundo perdido, Señor, que nuestro corazón también pueda latir para orar y pedir. Señor, envía más obreros. Levanta hombres, mujeres, que estén listos para ir al campo, para hacer tu obra. Porque ¿cómo van ellos a creer si no han oído? Necesitamos que salgan, que se levanten hombres, ya sean jóvenes, hombres adultos, que puedas llamar para ir al campo, Señor, a la mies. Te ruego que nos des a nosotros también esa visión, esa compasión y esa dependencia de ti, y poder ver nosotros tu obra levantando hombres para ir al campo, Señor. Gracias por darnos tu palabra. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.